tal, hermanos? Buenas tardes. Gracias por recibirme en sus hogares nuevamente. Gracias, esposita, por tu ayuda en la grabación. Gracias, Gio, por el trabajo de edición que haces cuando yo termino. En esta tarde, hermanos, quiero comentar con ustedes un tema hermoso. A mí me parece precioso hablar de la palabra de Dios y de el mejor remedio que encontramos en ella para las preocupaciones. El tema de esta tarde es el mejor remedio para las preocupaciones. ¿Por qué en la Biblia encontramos tanto consuelo y fe cuando estamos pasando por alguna situación complicada? Enfermedad, duelo, problemas económicos. ¿Qué es lo que encontramos en la Biblia y por qué es tan importante para nosotros meditar en ella? En primer lugar, porque el autor de la Biblia es justamente nuestro Creador. Él sabe exactamente cómo nos formó, lo que hay dentro de nosotros, las experiencias por las que pasamos, sabe de nuestras emociones, nuestros conflictos, las situaciones que nos tienen una vida de estrés. Él nos conoce perfectamente y por eso escribió la palabra de Dios. En ella encontramos nosotros la palabra suya, el consejo para vivir todos los días. Pero en segundo lugar, porque Dios inspiró a personas como tú, mi hermano, como tú, mi hermana, como un servidor, para que, siendo dirigidos por el Espíritu Santo, pudieran narrarnos muchas de las cosas por las que ellos pasaron y que no se diferencian mucho de las cosas que nosotros atravesamos todos los días. Ellos vivieron situaciones de preocupación, de angustia, vieron partir a personas que amaban. Ellos experimentaron pobreza en algún momento, conflictos, luchas, persecuciones, enfrentamientos con la gente que se constituyó como enemigos suyos. Y a través de todas esas vivencias, el Espíritu Santo utilizó a estos hombres para que nos hablaran de sus experiencias y la fueran contrastando con lo que Dios piensa y también encontrando el camino de bendición que Dios tenía para ellos. Así que en esta tarde quiero hablar con ustedes de un pasaje de la Escritura basado en el Salmo 119, de los versículos 97 al 104. Iré leyendo cada uno de estos versículos y haciendo algún comentario de por qué es tan importante los mandamientos, la palabra, el consejo de Dios. Dice el versículo 97: Oh, cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día. Una joven me escribió en sus respuestas que me envían todos los días de los estudios y se me hizo muy interesante cómo decía: jamás me imaginé que hubiera tantas cosas que aprender en la palabra de Dios. Pienso que no voy a terminar. Hay un mundo de conocimiento y de experiencia. Y así es. Cuando David decía, cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día, es porque hay mucho que pensar de la palabra de Dios. Muchos experimentamos el poder de la palabra cuando estamos en una situación de enfermedad. Hace unos días, uno de mis sobrinos que enfermó de coronavirus llevaba una playera que le regalaron sus hijos y la playera decía, mi papá es un héroe, pudo vencer al coronavirus. Y desde luego los que conocemos a mi sobrino sabemos que él es una persona que ama profundamente a Dios, que le gusta hablar de la palabra de Dios, predica la palabra de Dios porque en ella ha encontrado su fortaleza para todos los días de su vida. Junto con él hay otros muchos cristianos que hemos encontrado la fortaleza del Señor. El mismo rey David, que fue uno de los salmistas, él nos expresa a través de diferentes salmos todas las cosas por las que él luchó, siendo un jovencito y teniendo que enfrentarse a animales salvajes. Después, cuando fue creciendo y se enfrentó literalmente con hombres de guerra que habían sido educados, entrenados para luchar en combates hombre a hombre, cuerpo a cuerpo, cómo se enfrentó con aquellos y en el nombre del Señor los venció. David, en muchos pasajes de la Escritura, dice que toda la fortaleza la tenía al estar cerca de Dios, al hallar consuelo en las palabras que Dios le decía. ¿Cómo podemos vencer los conflictos que tenemos todos los días? El siguiente versículo, el 98, nos dice: tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos.
pues me guían constantemente. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente. Los mandamientos de Dios son para nuestro bien. Y aunque nosotros no pretendemos de ninguna manera tener enemigos, lo cierto es que, como les decía en esta semana, cuando Dios empieza a bendecirnos y la gente se da cuenta de que tenemos muchas de las cosas que ellos no pueden alcanzar, se empiezan a provocar ciertas envidias y en algunas ocasiones, gracias a Dios pocas, pero en algunas se levantan como enemigos nuestros para tratar de hablar mal en contra nuestra, levantar un falso testimonio o decir mentiras. Pero el salmista decía: Señor, tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente. Nosotros no creemos en un dios mitológico como Zeus, que era llevado de acuerdo a la mitología por sus pasiones y sus deseos carnales, sus caprichos, sus deseos de mostrar poder. Nosotros no tenemos esa clase de Dios. Ese es un cuento que alguien inventó hace miles de años. Pero nosotros tenemos la confianza en un Dios todopoderoso que nos ha dicho en su palabra: yo tengo planes de bien para ti, planes de bendición para ti, para traerte bendición a ti y a tus generaciones. Los mandamientos de Dios nos hacen más sabios que cualquier persona que trata de levantarse como enemigo nuestro. El siguiente versículo es algo que a mí me llama mucho la atención. Este versículo nos dice: así es, tengo mejor percepción que mis maestros, porque siempre pienso en tus leyes. Tengo mejor percepción que mis maestros, porque siempre pienso en tus leyes. Durante estos meses que ya se ha prolongado la pandemia, casi 6 meses o un poco más en el mundo, hemos aprendido varias lecciones. Una de ellas es que hemos aprendido a apreciar la vida. Nos hemos dado cuenta, por lo que hemos escuchado, por personas que han estado cerca de nosotros, que cuando esta enfermedad ha atacado a alguien que ya tenía un problema de diabetes, una hipertensión, alguna otra situación con la que su sistema inmunológico estaba comprometido, se han ido rápidamente. ¿Qué tan rápido? En 2 o 3 días. Así ha sido tan dramática la epidemia por la que estamos atravesando. Pero junto con esto, con el valorar la vida, nos ha enseñado también a valorar nuestros amigos, la cercanía, el añorar justo el poder reunirnos otra vez, darnos un abrazo y decirnos de frente: hermano, qué gusto verte, hermanita, qué bueno verte otra vez, escuchar tus palabras. Esta pandemia nos ha ayudado a valorar también el don de la amistad. Nos ha hecho ver que nuestra condición social no importa para este virus, que puede atacar igualmente a personas sencillas, humildes, con bajos recursos económicos, o puede atacar a los hombres que dicen ser más importantes o que tienen más riqueza en este mundo. No ha respetado e igual ha acabado con la vida de unos y de otros. Y también nos ha enseñado, y para mí esto es importante de acuerdo a este versículo, el valor de los maestros. Muchos padres han tenido que meterse a estudiar con sus hijos, a investigar cómo se utiliza la tecnología, el WhatsApp, el Zoom, las otras tecnologías a través de las cuales les hacen llegar los videos, las conferencias, las clases, las preguntas que tienen que contestar. Y los padres han valorado más el trabajo de los maestros, y eso es algo por lo que yo doy muchísimas gracias a Dios. Pero este versículo nos dice que nosotros hemos aprendido más que nuestros maestros por una razón, porque hemos aprendido a valorar las leyes de Dios. Cuando nosotros escuchamos el consejo de Dios y meditamos en sus mandamientos, la palabra de Dios nos dice que llegamos a tener más conocimiento que aquellos que en alguna ocasión nos enseñaron. Así que durante este tiempo, hermanos, de pandemia, estamos aprendiendo muchas estrategias más que antes no conocíamos. Cuando termine esto y los trabajos empiecen a normalizarse, mucha gente, hermanos, va a batallar para tener trabajo. Pero les digo algo: si usted ha meditado más en la palabra, Dios lo ha hecho más sabio durante este tiempo. Usted tendrá más herramientas para enfrentar la vida, tendrá más inteligencia emocional, que será uno de los requisitos indispensables para los empleos del futuro.
lo que le llaman las habilidades blandas, no es otra cosa que sabiduría de la vida, sentido común, y eso se adquiere cuando nosotros meditamos en la palabra. El siguiente versículo también nos dice: hasta soy más sabio que los ancianos porque he obedecido tus mandamientos. Hasta soy más sabio que los ancianos porque he obedecido tus mandamientos. La gente valora la experiencia de las personas mayores. La misma palabra de Dios nos dice que debemos respetar a las personas decanas, tener una reverencia para ellos por la experiencia de vida que han acumulado. Cuando pienso en mi Señor Jesús y que Él tuvo que enfrentarse en muchas ocasiones a los sacerdotes y a los fariseos, saduceos, los diferentes grupos religiosos de la comunidad judía, yo creo que parte de lo que ocurría es que no podían entender cómo una persona tan joven, el Señor Jesucristo tenía 30 años cuando inició su ministerio y 33 años cuando fue llevado para ser crucificado. Era un hombre muy joven. Y para los hombres era difícil entender que alguien joven pudiera enseñarles al pueblo el camino de Dios. Pero este salmo, en la persona del Señor Jesús, y creo que en ti, mi hermano, en ti, mi hermanita, que estás estudiando la palabra, se va a cumplir. Serás más sabia, serás más sabio que los ancianos porque has meditado, has obedecido los mandamientos de Dios. La obediencia a Dios nos da sabiduría. El siguiente versículo dice: me negué a andar por cualquier mal camino a fin de permanecer obediente a tu palabra. Me negué a andar por cualquier mal camino a fin de permanecer en tu palabra. En otras palabras, yo me niego a ir en contra de todo lo que sea opuesto a la voluntad de Dios. Me niego a vivir con apatía, con flojera. Me niego a vivir con indisciplina en mi vida. Yo creo que estas cosas le agradan a Dios. El que nosotros seamos proactivos, que tengamos iniciativa, que seamos perseverantes, que haya disciplina en nuestra vida. Recuerdo una frase que dijo un hombre llamado Jim Rohn. Él dijo: es más fuerte el dolor del arrepentimiento que el dolor de la disciplina. Es más fuerte el dolor del arrepentimiento que el dolor de la disciplina. Si Dios nos concede vida, tú, mi querido hermano, tú, mi querida hermanita, entrarás a los años dorados, a los 50, 60. Y habrá, cuando llegues a esa edad, dos posibilidades. Que empieces a disfrutar toda la vida, si es que desde una edad más temprana obedeciste el consejo de Dios. O empezarás a batallar porque durante tu vida no tuviste el valor de ser disciplinado. Si fuiste disciplinado como las hormiguitas que juntan su comida para el invierno, los ahorros que tú tienes te ayudarán a tener una vejez más tranquila. El consejo de Dios nos hace apartarnos de cualquier mala decisión, de cualquier mal camino. El Señor nos instruye, y de eso hablábamos durante la semana, a guardar la pureza de nuestro corazón, a valorar lo que es una buena comida, a cuidar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y me encantó como muchos de ustedes me escribieron diciendo que yo, así lo dijeron, yo quisiera que mi casa, que mi cuerpo, que es donde habita Dios, esté limpio para Él, que Él se sienta a gusto en un ambiente donde haya amor, calidez, donde haya amabilidad, donde haya pureza. Me niego, dijo el salmista, a andar por cualquier mal camino, a fin de permanecer en tu palabra. Y el siguiente versículo nos dice: no me he apartado de tus ordenanzas, porque tú me has enseñado bien. No me he apartado de tus ordenanzas, porque tú me has enseñado bien. Quiero decirles esto, hermanos, y lo digo con respeto y con humildad delante del Señor. Es todo un privilegio, hermanos, poder predicar la palabra de Dios. Es un privilegio el que Dios nos haya llamado para compartir el mensaje que Dios nos está dando. La Biblia dice
que cuán hermosos son los pies de los que llevan el Evangelio de la paz, de los que se mueven de un lugar a otro para compartir lo que han recibido de Dios. Es un privilegio. La Biblia dice acerca de la predicación que los que predican la palabra serán como la luz del amanecer, que va creciendo poco a poco hasta que el día es perfecto. A Dios le agrada que tú, mi hermana, tú, mi hermano, que un servidor prediquemos la palabra de Dios. Es un enorme privilegio. Ahora, déjame decirte esto, por favor. Antes que escuchar al pastor, antes que escuchar a cualquier maestro, antes que escuchar a otro siervo de Dios, tú prefieres escuchar directamente que Dios te hable. No me he apartado de tus ordenanzas porque tú me has enseñado bien, decía el salmista. El Señor Jesús dijo que enviaría su Espíritu Santo para que Él nos guiara y nos enseñara todas las cosas. Cuando tú estás buscando de Dios, hermanos, es algo precioso el saber que hay otro hermano que te está enseñando de la palabra. Es toda una bendición. Yo bendigo a Dios por los que a mí me enseñaron. Pero te digo algo, hermano, yo te invito, busca el consejo de Dios, busca que Él te enseñe a ti. Para mí fue impactante hace muchos años, cuando yo leía acerca de la conversión del apóstol Pablo, al leer el capítulo 1 de Gálatas, cómo dice Pablo que cuando él recibió al Señor fue impactado tan fuertemente que él decidió que no se congregaría, no visitaría a ninguna otra persona y se fue al desierto de Arabia durante 3 años. Él había sido enseñado en una fe, en una religión, pero se dio cuenta de que muchas de las cosas que le habían enseñado estaban equivocadas. Le habían enseñado que los cristianos tenían que ser eliminados, tenían que ser corregidos para que Dios no se enojara con el pueblo judío. Y él persiguió a los cristianos. Cuando Jesús se encontró con él, se dio cuenta de que toda su vida había estado equivocado. Y ya no quiso que nadie más le enseñara. Y durante 3 años se fue al desierto de Arabia para pedirle a Dios, Señor, enséñame. Y yo te quiero invitar, mi querida hermana, mi querido hermano, busca en las mañanas de Dios. Levántate temprano, ponte a orar. Dile, Señor, háblame, habla a mi corazón. Señor, esto que he leído, ¿qué significa? Pregúntale a Dios y Él te va a enseñar. No me he apartado de tus enseñanzas, decía el salmista, porque tú me has enseñado bien. El siguiente versículo dice, qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. Qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. Saben, hermanos, yo me siento muy agradecido con Dios y afortunado de vivir en este tiempo. Hace rato, mientras abría mi celular y veía un WhatsApp de mis hijos, veía una imagen de unas caricaturas que empezaron a salir en 1962, hace 58 años. Eran los Supersónicos. Y en esas se veía a Sónico que estaba teniendo una videoconferencia con su jefe y el jefe le estaba diciendo lo que tenía que hacer. Y se veía a la esposa que estaba siendo atendida por un médico a la distancia solamente a través de una televisión. Y se veía a Sónico, el niño, que tenía una como capucha de cristal a todo alrededor. Y estaba otra persona hablando por teléfono a través de una videollamada. Y yo recordaba cuando leía o cuando veía esas caricaturas que a mí me emocionaba la idea del futuro. Y todo eso, hermanos, nosotros lo tenemos en este tiempo. Por causa de la pandemia, utilizamos ahora escudos faciales, caretas o lo que sea. Pero también el trabajo se desarrolla a través de las videoconferencias, las plataformas Zoom o Skype o cualquier otra. Y así se desarrolla el trabajo. Así es como están atendiendo los médicos ahora y dando consultas a sus pacientes también. Pero, ¿por qué traigo esto a relucir? Para decirte, hermano, que cuando fue escrito este salmo hace 3000 años, no había todavía el conocimiento del sabor de algunos alimentos.
A mí me asombra, pero hace 100 años, un poco más de 100 años, cuando vivía la reina Victoria, que en ese entonces, Victoria de Inglaterra, que en ese entonces era la soberana de más de 1.000 millones de personas en el mundo, ella no conocía el sabor del mango, que nosotros podemos disfrutar. Y si vemos la historia de los hombres ricos, no podían tener acceso a las delicias que nosotros tenemos ahora. Hace unas semanas yo les preguntaba, ¿cuál es tu comida favorita? Y muchos me dijeron, las enchiladas de mole, las tostadas de tinga, un buen pozole, unas albóndigas grandes, unos tacos de pastor, carnes asadas. Cuando pensamos, hermanos, en lo más delicioso que es para nosotros la comida o un postre, yo quiero decirte, si el salmista lo hubiera escrito en este tiempo, habría utilizado más palabras para describir la belleza que es estar en la presencia de Dios. Él decía, qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. Nosotros podríamos decir, Señor, estar contigo en tu presencia es más rico, más delicioso que cualquier otra cosa que yo pueda tomar en esta tierra. Es precioso estar contigo, Señor. Tus palabras son más dulces a mi paladar que cualquier otro alimento que haya tomado. ¿Qué necesitas saber de la vida? ¿Cómo ser feliz? ¿Cómo disfrutar cada momento? ¿Cómo tener paz? ¿Cómo protegerte en este tiempo en el cual hay mucha ansiedad, mucho estrés? ¿Cómo aprender a tener paz cuando tu mente está totalmente alborotada? Dice la palabra de Dios, tus mandamientos me dan entendimiento. Con razón detesto cada camino falso de la vida. Tus mandamientos me dan entendimiento. Con razón detesto cada camino falso de la vida. ¿Sabes? Hay muchas cosas que tienen que cambiar en nuestra mente para que nosotros tengamos paz. Algo que les decía cuando tuvimos el último culto allá en Herrería, en el templo, era, hermanos, durante este tiempo traten de escuchar menos noticias, traten de ver menos estadísticas. Los van a estresar. Sigan el consejo de los médicos, sigan los protocolos. A mí el Señor me ha dicho que no tengo que salir ahora porque este asunto se va a tornar un poco crítico. Y se va a seguir tornando crítico a pesar de que digan que ya estamos en un semáforo naranja. Las cosas se van a complicar más todavía, hermanos. Así que yo les digo, si les es posible, si pueden, quédense en su casa, hermanos. Sigan buscando de Dios. Todavía un poco, esperen un poquito más de tiempo a que haya más medicamentos o que se desarrolle la vacuna para prevenir este virus. Pero al respecto de esto que estamos viendo, tus mandamientos me dan entendimiento. Con razón detesto cada camino falso de la vida. Pienso, hermanos, en este canto que entonamos en la iglesia y que para mí es precioso. El canto de Jesús Adrián Romero. Quiero entender. Yo quiero entender qué es lo que mueve tu fiel corazón y lo que esperas de mí, buen Señor, para entregarlo. Quiero entonar esas palabras que quieres oír y la canción que te hará sonreír para entonarla. Quiero agradar tu corazón. Quiero entonar esa canción. Señor, déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en adoración. Y si acaso nos desviamos, permítenos regresar para darte nuevamente adoración. Como el salmista, hermanos, yo también detesto los caminos falsos de la vida. Sé que llevan a problemas, enfermedades, rompimiento de relaciones humanas y finalmente la muerte. Yo quiero los mandamientos de Dios que me dan entendimiento, me hacen sabio, me protegen del mal y me traen bendición. ¿No es verdad que es lo que queremos, hermanos? La vida solo cambia, mi querido hermano, cuando te comprometes con algo importante. Así que hoy, para terminar, te animo. Vamos a comprometernos otra vez a buscar
el secreto de la palabra de Dios, los consejos de nuestro Padre. Vamos a comprometernos a amar cada uno de sus mandamientos, a dejar que Él nos guíe. Él tiene muchas cosas que darnos. Y como buen Padre, lo único que nos está diciendo es: escúchame, hijo. Escúchame. Y tú y yo le podemos decir a nuestro Padre: sí, amado Señor. Sí, amado Señor. Yo quiero amar tus palabras y escucharte todos los días de mi vida. Que Dios le siga bendiciendo.